La paz del Señor sea con todos ustedes. Iniciamos esta catequesis en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre misericordioso, concédenos la sabiduría en el entendimiento, con lo que hoy vamos a escuchar. Concédenos también la gracia de recibir las indulgencias plenarias y parciales por los pecados ya confesados al escuchar las Sagradas Escrituras. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Vamos a continuar con el tema de la Santísima Virgen María. Vamos a ahondar en el conocimiento de ella. Hoy le quiero enfatizar un poco sobre la intercesión de la Virgen María. Ya conocimos entonces la misión que ella tiene en la tierra. La misión que ella tiene, la recuerdo un poco, es acompañar al Hijo de Dios. Es la mujer creada desde el Génesis, desde todos los tiempos, y por eso guarda gracia desde antes y siempre. Es la llena de gracia. Recordemos también el nombre con el que el ángel la llama, que es Aritomene, que significa antes, ahora y después, llena de gracia. La Virgen María, que no hay duda de que permanece virgen, ya que también la virginidad y la pureza depende de Dios. No es solamente obra humana, no es solamente el cuidado del cuerpo, sino también una gracia de Dios. Y una gracia, ¿qué significa? Una gracia es un regalo de Dios inmerecido para los hombres o inmerecido para toda criatura. Las gracias no se alcanzan por méritos, las gracias se alcanzan porque Dios así lo desea. Y también conocemos que el poder de Dios es infinito, no tiene medida alguna y su amor tampoco. Y por esa misma gracia de Dios, María permanece virgen y permanece santa. Así que no es porque sea una evolución biológica y la miremos solamente biológicamente, como un cuerpo cualquiera, como cualquier ser humano, ya que ella participa completamente de la gracia de Dios. Ese solo hecho de ser partícipe y también ser la esposa del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Significa que en su interior siempre está el Espíritu Santo. Este solo hecho hace constar de que la obra de Dios es permanente en ella y por ende la gracia de Dios es permanente en ella. No podemos decir que un ser que haya recibido la gracia de Dios de la manera como la recibe la mujer del Génesis, que es María, un ser que reciba la gracia de Dios, en este caso pues es única, pero si alguien más recibiera esa gracia de Dios de permanecer con el Espíritu Santo y no solamente de permanecer con Él en plenitud del Espíritu, sino también de dar Espíritu, si alguien más recibiera esa gracia, permanecería totalmente intacto, solamente por obra de Dios. Por eso nosotros no debemos mirar a la Virgen María solamente en la parte humana, en su cuerpo humano, o mirarla como una persona meramente humana, sino también verla como lo que realmente es. La mujer que fue creada para crear enemistad entre el mal, el demonio, el llamado diablo, y ella. Es precisamente por la creación de la Virgen María, es que renuncia y se vuelve soberbio Luzbel, que ahora lo conocemos como Satanás. Es por ese mismo egoísmo que brota desde él, que se convierte a sí mismo en demonio, siendo un ángel. Su desobediencia y al ver que entregan el Espíritu Santo a este ser que ha elegido Dios. ¿Y por qué lo eligió? Sería la pregunta.
Lo elige porque simplemente Él es Dios. Y Dios elige cuando quiere y como quiere. Por encima de Él no hay nadie que lo juzgue. Así que Él toma las determinaciones y sus determinaciones son verdad, son fieles y únicas. Y no hay quien las juzgue como mal. De esa misma razón, entonces nosotros defendemos a la Santísima Virgen María como aquel ser, y no solamente ese ser humano, sino ese ser creado por Dios desde siempre. Desde el Génesis ha sido creada. Allí en el capítulo de Génesis, y el Génesis significa principio. Para los que no saben qué es el Génesis, no estoy hablando solamente del libro de las Escrituras, sino que Génesis, la palabra Génesis, significa principio. Quiere decir que desde el principio, cuando fue creado este ser, ha estado siempre allí, para compañía del hombre, que el hombre es Dios. Y fuera de eso le ponen la misión de tener enemistad, es decir, es quien vence con ese mismo espíritu que la posee, la fuerza de Satanás, que se hizo a sí mismo demonio. Satanás no fue creado demonio, él se hace a sí mismo demonio. Entonces la Santísima Virgen María no la podemos ver como una humana cualquiera. No la podemos solamente visualizar como una mujer de hace 2000 años. Tenemos que visualizarla como la mujer del Génesis, como la visualizó Jesucristo, como la llamó Cristo, como la respetó Cristo. Y ella, entonces, tiene una misión por siglos, es decir, una misión eterna entregada por Cristo allí en la cruz. Y nosotros vamos al Evangelio de San Juan en el capítulo número 1. Allí nos dice claramente, comienza San Juan diciendo, la palabra siempre ha sido, y la palabra estaba a la derecha de Dios. Estamos hablando de Jesucristo. Y también nos dice, y todo fue creado para la palabra, y la palabra es Dios. Pero tampoco podemos diferenciar que esa palabra, estamos hablando de verbo, de palabra, del verbo, de la acción de Dios, que es el Hijo, no solamente de las escrituras bíblicas, porque también los separados de la iglesia creen que la palabra solamente son las escrituras bíblicas. No, la palabra es el verbo eterno de Dios, que es Cristo y es Dios. Y todo se hizo para Él. Así que la Virgen, la mujer del Génesis, se creó también para Cristo, para su servicio, para su compañía. Y ella se declara esclava del Señor, la que permanece con el Señor. Siendo así, y teniendo esa claridad, y sabiendo que se nos fue entregada también como amparo del hombre, como madre de la humanidad, y es madre de la humanidad, y nosotros debemos aceptarla como hijos. Ahora bien, la fe y las obras de Dios son obras que, a pesar de que muchas personas no las crean, son obras verdaderas, son obras existentes, reales. Aunque muchas personas quieran negar y decir que no creen en eso, y decir que no creen en Dios, y decir que no creen en la Virgen, y decir que no creen en el Espíritu Santo, y decir que la iglesia simplemente se la inventó el hombre, aunque muchas personas quieran negar la existencia real de Dios y la existencia y la obra real del Espíritu, eso no quiere decir que deje de existir. El hecho de que no se crea, el hecho de que no se confíe, no quiere decir que dejen de existir. Y tampoco que no existan. Así bien, nosotros tenemos que entender de que Dios existe y que realmente sus obras son verdaderas y reales, a pesar de que muchos no quieran creer en ellas.
Pasa lo mismo que pasa con las leyes de un país. Las leyes existen y el desconocimiento de las leyes no va a eximir de la culpa. Cometes un error en las leyes, pues la justicia te castigará. Igualmente pasa con las obras de Dios y los mandatos del Señor. Que quieras desconocerlos, aunque no quieras creer en ellos, se cumplirán. Y habrá un juicio particular que hablaremos después en otro tema de ello. Pero te juzgarán, creas o no creas. El desconocimiento de la ley no te va a eximir de la culpa. El no querer creer no quiere decir que entonces, como yo no creo en la Virgen, entonces la Virgen deja de existir. Como yo no creo que es así, que es madre mía, entonces deja de existir. Es igual que a los hijos naturales, es decir, los hijos biológicos de cualquier mujer o cualquier hembra que esté en el mundo. Así los hijos desconozcan a sus mamás, seguirán siendo las mamás. Porque no les brotó la tierra, porque no nacen de un árbol. El hecho que se desconozcan no quiere decir que no haya existido esa mamá. De la misma manera, es la Virgen María. Muchos hijos biológicos no quieren a sus mamás por X o Y motivo. Pero el hecho de que no las quieran o que no las hayan conocido o que no las reconozcan, no podrán decir que nacieron de otra persona. Siempre hay una madre biológica. De esa misma manera la Virgen María. El hecho de que muchos no la reconozcan como madre, el hecho de que la nieguen, incluso que difamen de su virginidad y de su grandeza y de su gracia, no quiere decir que ella entonces no lo tenga. El hecho de que le quieran dar explicaciones humanas a las acciones de Dios no quiere decir que las acciones de Dios no sobrepasen las acciones humanas. Por eso cuando hablamos de la virginidad de María queda muy difícil entenderlo a raíz de la razón humana. Queda muy difícil poderlo comprobar a raíz de la razón humana. Porque el ser humano es limitado. Porque el ser humano no es Dios. Simplemente por eso. Que a veces los seres humanos se creen Dios, que a veces los seres humanos creen tener el mismo poder de Dios, es diferente, pero no son Dios. Por ese motivo, no pueden dar explicaciones a lo sobrenatural. Y el hecho de que no se puedan dar algunas explicaciones de parte científica, de parte biológica, el hecho de que no se le puedan dar explicaciones no quiere decir que sea irreal, o que sean mentiras, o que sea falsa la presencia de Dios y la presencia del Espíritu Santo. Nosotros no debemos nunca tratar de darle explicaciones físicas y biológicas a lo que no tienen, a lo que no es físico y a lo que no es biológico. La carne se le da explicación de la carne. Lo natural se le da explicación natural y científica. Lo biológico se le da natural, se le da explicación biológica. Pero lo espiritual y lo que viene de Dios solo se le puede dar explicación con el Espíritu Santo. Es por eso que muchas personas, si no se les comprueba biológicamente o científicamente, simplemente toma la opción de no creer. Pero es una opción errada. ¿Y por qué es errada? Porque nosotros no solamente somos cuerpo y biología, no solamente somos creación física, también tenemos parte espiritual y somos parte espiritual. Por eso la Virgen María, por acción y gracia de Dios, permanece siempre con esa gracia. Eso no lo debemos de dudar.
lo debemos creer. Ahora, si se niega a creer, simplemente no quiere decir que porque te niegues a creer, eso no existe. No, entras en otro error, entras en un error más grande, porque aunque tú no lo creas, existe y es real. Ahora, sabiendo que la Virgen María es real. Segundo, que está siempre llena del Espíritu Santo. Tercero, que está al lado de Dios y de su Hijo Jesucristo, que está al lado de Él como la servidora fiel, como la esclava fiel de Dios. Que es la creación más perfecta que hizo Dios como criatura. Es la más perfecta. Aunque les parezca a muchos increíble creerlo, es la creación más perfecta que hizo Dios. Porque tenemos que diferenciar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios y no fueron creados. Mientras que María sí fue creada y fue la creación más perfecta que hizo Dios. Luego de eso crea a los ángeles y crea también al ser humano. Pero el ser humano se opta de imperfección, mientras que la Virgen María no tuvo nunca imperfección. Y no tiene nunca imperfección. Por eso es el ser más perfecto que pudo crear Dios. Y no lo sobrepasa ningún otro ser. Es por eso que llega la envidia de Satanás. Y es por eso que se da la batalla en el cielo, donde vamos a nosotros encontrar en el Apocalipsis, en el capítulo 12. Y es por eso que se nos enseña sobre esa caída de los ángeles. Por la envidia al ser más perfecto que los arcángeles. Y por eso Dios crea enemistad entre esa creación perfecta y aquel ángel que renuncia a sí mismo a Dios. Como ya sabemos que es la esclava del Señor. Y no solamente eso, que la misión que le dieron de acompañar al hombre y que fue creada para Cristo, Cristo mismo la entrega para la humanidad. Como ya lo habíamos visto en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19. Y hay que aceptarla como hijos. Si no se acepta como hijos, pues ella no pierde y no deja de existir y no deja de hacer el bien. El que pierde es el que renuncia a ella, el que pierde su amor, el que renuncia a su amor, el que renuncia a su auxilio, es el que pierde. Pero quien lo acepta como lo aceptó Juan en nombre de toda la humanidad, quien la lleva a su casa como la llevó Juan, gana. ¿Y qué gana? Gana la mejor intercesora ante Dios. Gana el mejor amparo ante Dios. Gana la esclava del Señor que puede interceder por cada uno de sus hijos ante Dios. Si creemos en Dios, debemos creer en sus palabras. Y si creemos en sus palabras, debemos creer precisamente en las de Cristo. Y si creemos en Cristo, sabemos que la entregó a la humanidad como madre. Por eso, el que se diga creyente en Cristo, el que se diga creyente en Dios, debe obedecer sus palabras y aceptar a la Virgen María como madre. Quererla como madre y buscarla como madre. Y el papel de ella son dos. Una, la compañía siempre de Cristo, porque cuando fue creada, dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y por eso crea a la mujer. Y no estamos hablando del varón y la hembra, porque el varón y la hembra lo había creado en unos versículos anteriores. En el Génesis lo encontramos. Génesis 1. Estaba hablando de esta mujer
perfecta para la compañía de Dios hombre, de Cristo. Ella sigue cumpliendo su misión porque esa misión es dada por Jesús en la cruz. Le dice, ahí les entrego a tus hijos. Y le pide al discípulo que la acepte como madre. Le dice, hijo, de ahí a tu madre. Pero no les está pidiendo un favor, porque las escrituras no dicen, mirando a Juan, le digo, me va a hacer el favor de cuidar a María. No. Ni tampoco le dijo a María, me va a hacer el favor, usted es tan amable y cuida de Juan y cuida de la humanidad. No. Estaba imponiendo su ley, su mandato de amor, como Dios. Y no quedaba más remedio que obedecerle, porque creían en él, porque confiaban en él y porque realmente tenían la fe colocada en Dios. Y quien coloca su fe en Dios no tiene más remedio que obedecerle. Y este es un mandato. Esto no es un favor que Jesucristo pide. Es un mandato que da. Madre, he ahí a tu hijo. Toma a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Toma a tu madre. No más. No es ni un favor, ni un ruego, ni una petición. Es una orden dada por Dios. Es una decisión de Dios. Y así debe cumplirse y así debe aceptarse. Y entonces quien cree en Dios debe creer en esas palabras. Debe aceptar esas palabras y debe llevar a cabo el cumplimiento y el deber como hijo de Dios, como persona que realmente cree en sus mandatos y que cumple sus mandatos. Así que es un mandato a la humanidad. He ahí a tu madre. No es un favor. No la entrega por lástima, porque Dios no siente lástima. Dios siente amor. Y el verdadero amor no es lástima. La entrega porque quiere amparar con el amor de madre, con ese ser maravilloso que ha creado, quiere amparar a la humanidad y quiere ayudar a la humanidad a llegar a la salvación. Y así lo decide. Es una decisión plenamente divina, no humana, divina. Y así como toma esa decisión divina, los humanos, los que creemos en Dios, debemos obedecerla al pie de la letra, aceptar a María como madre, como lo hizo Juan, sin preguntas, sin decir cómo, por qué. Eso es la acción que debe tener un discípulo del Señor, un bautizado de la iglesia, recibir a María como madre. ¿Y qué tenemos entonces en María? En María tenemos la mejor intercesora. Actúa como una madre también en la tierra. Es decir, de la misma manera que un hijo pide a su mamá, de esa misma manera nosotros debemos pedir a nuestra madre en el cielo. ¿Cómo podemos pedir la intercesión de María? Recordemos que hay dos maneras de interceder: rogando o pidiendo o pagando el precio. Esto ya lo vimos en la catequesis pasada. María no paga el precio lo paga Cristo, pero María ruega y pide. Así que tenemos una voz en el cielo. Realmente tenemos varias, pero la principal es María. La principal voz en el cielo es María. Entonces, ¿cómo rogamos con María? El mejor consejo es el mismo que ella nos da. ¿Y dónde nos lo da? En la boda de Caná. En la boda de Caná, ella da el consejo y dice, haced lo que Él os diga. Es decir, el mejor consejo para buscar el amparo de la Virgen María, para ser escuchados por María, es la obediencia a Cristo. Es el mejor consejo. Y una de esas obediencias es esa precisamente, aceptarla como madre. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? He ahí a tu madre. Entonces hay que aceptarla como madre. Es la primera.
Es la primera obediencia porque ella dice hacer lo que Él os diga. Entonces la primera obediencia es aceptarla realmente como madre. Saber que tenemos ese amparo en el cielo. La segunda obediencia y la recomendación de María es lo que Él os diga. O sea, Él nos enseñó y nos mandó a amar. Porque el amor no es una opción, el amor es un mandamiento. El amor no es un sentimiento, son acciones y es un mandamiento de Dios. Él no dijo, sientan amor, Él dijo, amen unos a otros. Y entonces, para nosotros saber cómo es el amor, pues San Pablo, en la primera carta de Corintios, en el capítulo 13, nos habla sobre el amor. Y nos enseña y nos indica las características reales y las obras reales del amor, lo que el amor debe hacer. La persona que ama debe realizar esas características, debe tener esas características. Tal vez sea muy difícil, pero si se le pide al Señor, cada día se aprende a amar. El verdadero amor viene de Dios. El ser humano es muy limitado, incluso para amar. Y como es tan limitado, por eso todo debe pedirlo a Dios, porque Dios sobrepasa al ser humano. No debemos darle explicaciones humanas y simplemente lógicas a lo que no tiene lógica, a lo que es espiritual. Entonces hay que pedir esa parte espiritual para que tú vayas aprendiendo y vayas recibiendo realmente ese amor y vayas practicando ese amor. Jesucristo nos dice, cumplan mis mandatos. Evangelio de Juan en el capítulo 14. Cumplan mis mandatos. Pero, ¿cuáles son los mandatos? Ya sabemos que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y sabemos que sus mandatos están allí en la iglesia. Y tenemos determinados los mandamientos de la iglesia. 5 mandamientos de la iglesia que debemos cumplir. Entonces, nosotros decimos, ¿por qué yo le pido a la Virgen María y no escucha mi ruego? Porque lo primero que ella pide para interceder es hacer lo que Él os diga. Así que tenemos que hacer los mandatos del Señor. La primero es el amor. Recopilando muchos mandamientos de Cristo, que son muchos, no es uno solo. Claro que el amor los cubre todos. Está allí la acción del buen samaritano. Está allí de que nosotros sí debemos estar siempre atentos al servicio con la acción del samaritano, con la acción de no meternos en la vida de los demás. Pero ¿cómo vamos a poder llegar al amor? Para poder llegar al amor, la iglesia nos enseña 4 virtudes humanas que las podemos alcanzar con nuestro propio esfuerzo, con nuestro propio interés. Estas virtudes humanas, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la paciencia, todas esas virtudes humanas nosotros las podemos alcanzar. Las podemos alcanzar, 4 virtudes humanas. Si las alcanzamos, comenzamos a ahondar en el camino hacia el amor, a dar pasos hacia el camino del amor. Ese es un esfuerzo humano que debemos hacer. Y el otro esfuerzo humano que debemos hacer para poder cumplir esta premisa, hacer lo que Él nos diga, es la oración, que es el tema que vamos a seguir en las próximas catequesis. La oración. Ahora, la Virgen María dice, hombre, yo sé que, y ella sabe, y la conciencia de Dios lo sabe, el hombre es débil. Y como el hombre es débil, por eso Cristo nos envía el Espíritu Santo. Y por eso debemos confiar en el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos vaya dando esa fortaleza. Y hay que pedirle a María, y recuerde que María está llena del Espíritu Santo. Y así como lo hizo con su prima Isabel, lo hará con nosotros, nos dará y nos ayudará con esa fuerza del Espíritu Santo. Entonces dicen, no, entonces pedirle a María es difícil. No, no es difícil. Es tan fácil como pedirle a la mamá terrenal. Simplemente es creer y confiar de dónde está ella y quién es ella.
Como ella ruega, nosotros también lo debemos rogar. Jesucristo nos enseñó también una forma, y esa forma se llama perseverancia en la oración. Hay que pedir muchas veces, hay que perseverar en él, hay que estar rogándole a la Virgen. Entonces muchas personas dicen, es que esa rogadera y esa rogadera, yo ruego y ruego y ruego. Sí, porque para rogar se necesita una parte fundamental que se llama humildad. Entonces tenemos que saber que todo viene de Dios y que nosotros solamente podemos pedirle. Y si le sabemos eso, le pedimos a la Virgen. La constancia vence lo que la paciencia no alcance. Así que hay que ser constantes en el ruego a la Virgen María. Muchas personas dicen, la Virgen María no me dio nada, pero es que por encima de la Virgen María está la decisión de Dios. Recuerde que ella intercede ante Dios, ante su Hijo Jesucristo y ante el Padre. No es ella la que lo da, es Dios el quien decide al final. Así que debemos seguirle pidiendo a la Virgen que interceda por nosotros. Debemos ser muy constantes en ese ruego. El ruego debe ser permanente y constante. Entonces, ¿cómo pedir con la Virgen María? Yo les aconsejo la mejor manera de pedir con la Virgen María, la enseñó Santo Domingo de Guzmán. Se llama el Santo Rosario. ¿Y qué es el rosario? El rosario son rosas, por eso se llama rosario. Son rosas de amor que se le entregan a María, con el saludo del ángel. Recordemos que el Ave María es precisamente el saludo del ángel. Entonces dice, Dios te salve María, no quiere decir que Dios salve a María, no. Le está diciendo, Dios te saludó como una reina. Dios te salve María, la vuelves y la saludas, repetidamente la saludas. Y cada Ave María es una rosa que tú le entregas a María. Pero el rosario tiene su forma de rezar. María acostumbraba a rezar a las 3 de la mañana. Así que es muy bueno el rosario de Aurora, así se llama, el rosario de Aurora a las 3 de la mañana. Yo sé que muchas personas les queda difícil hacerlo, pero en la vida, ¿qué hay fácil? Las cosas fáciles no las apreciamos, las cosas fáciles las dejamos pasar. Lo bueno es lo que es difícil, lo bueno es lo que esfuerza al hombre. El mejor agrado es el esfuerzo que tiene el hombre por conseguir sus cosas. Si tú tienes el esfuerzo por conseguir esa espiritualidad y conseguir el amparo de María, esfuérzate a las 3 de la mañana. El rosario no se debe hacer acostado. El rosario se debe poner de pie, o de rodillas, o por lo menos de pie. O las personas que no pueden ponerse de pie, por lo menos levantarse de su cama y sentarse en una silla y hacer el rosario. Es la mejor manera de rogar con María, pero tampoco es la única. Entonces me dicen, no, espere, si no lo puedo hacer a las 3, no he sido capaz de hacerlo a las 3, no lo puedo hacer. Claro que no es la única. Le estoy enseñando la mejor manera de hacer el rosario. La mejor manera de hacer el rosario es a las 3 de la mañana. Pero no quiere decir que sea la única forma. También, si usted no puede hacer ese esfuerzo o no quiere hacer ese esfuerzo, porque querer es poder, algunos no quieren hacer el esfuerzo simplemente porque el sueño les puede, porque se acuestan tarde, bueno, sacan miles de disculpas. Si a alguien le dijera, mira, a las 3 de la mañana te voy a entregar $1.000.000, pero tienes que estar aquí a las 3 de la mañana, yo le aseguro que allí no va a haber sueño, que no va a ir a quedarse acostado, que se va a levantar bien, incluso que se va a bañar, incluso que se va a arreglar bien y que va incluso a perfumar para ir a recibir el $1.000.000.
Pero como te hablan del rosario, entonces hay sueño, no se puede levantar uno, le queda a uno muy pesado, no soy capaz porque me enfermo, porque ya no soy capaz de dormir, porque lo material nosotros lo valoramos mucho, pero a veces olvidamos valorar lo espiritual. Y un rosario a las 3 de la mañana, usted está realmente abonando un tesoro en el cielo. Eso es lo que usted no sabe. Pero cada rosario que tú haces a las 3 de la mañana es un tesoro en el cielo. Y donde pongas tu tesoro, allí estará tu corazón. Pero a veces no vemos el valor real que tiene esta oración. $1.000.000 no es nada comparado con un rosario a las 3 de la mañana. Porque tu alma tiene mucho más valor que ese $1.000.000. Las personas que rezan y rezamos el rosario a las 3 de la mañana, esas personas abonamos un tesoro en el cielo. Hay que abonar en el cielo, no en la tierra. Porque si abonamos en la tierra, allí estará nuestro corazón. Hay que abonar en el cielo. Por eso es la mejor manera de rogar con la Virgen María. No es la única, pero es así. Es un verdadero tesoro. ¿Qué no puedes? Pídele al Espíritu Santo. Pídele a ella misma, a la Santísima Virgen, ayúdame para yo realmente entregarte estas rosas a esa hora. Con todo el amor y el esfuerzo de mi cuerpo, porque se vuelve un rosario penitencial. Tenemos que salir de ese pensamiento que nosotros tenemos de facilismo. Y hay un pensamiento de facilismo que dice, es que cuando me nazca, cuando se me dé el espacio, cuando se me dé el tiempo, cuando yo esté libre, cuando realmente quiera hacer el rosario. Pues de la misma manera yo te digo, desayuna, almuerza y come cuando te nazca, cuando estés libre, cuando realmente quieras comer. Usted desayuna, almuerza y come, tenga o no tenga hambre, porque su cuerpo lo necesita. Su espíritu también lo necesita. Así que es igual. Como velas por el cuerpo, vele por el espíritu. No es cuando me nazca, sino porque es necesario para mi vida espiritual. También se puede rezar el rosario en cualquier momento del día. Yo no estoy diciendo que no, simplemente le estoy diciendo la mejor forma de hacerlo. Pero si aún no lo alcanzas, si aún no lo quieres hacer, si aún no te esfuerzas por hacerlo, entonces hazlo en el día, o en la noche, o a cualquier hora de las 24 horas que Dios te dé disponible. El rosario se debe hacer despacio, sentido, saber tenerle sentido a lo que estás diciendo, a lo que estás haciendo. Y lo que estás haciendo es saludando a la Virgen y entregando 50 saludos en el día. Y recordando los misterios, que son partes bíblicas y momentos donde la Virgen estuvo al lado de Jesús. Por eso se llaman misterios, las presencias reveladas, no cosas que no se saben, sino lo revelado. Y entonces nosotros, cuando hacemos los misterios, estamos recordando la acción de María al lado de Cristo. Y estamos viviendo las escrituras, la palabra del Señor, y estamos viviendo las escrituras. Entonces se hace así, despacio, sabiendo lo que se hace. No a la carrera como hace todo el mundo o la mayoría de personas, que no vocalizan bien. El rosario no es bueno hacerlo mentalmente. El rosario hay que rezarlo, vocalizarlo. De esa manera es la mejor manera de rogar con la Virgen, con el rosario. También acudir a las advocaciones de la Santísima Virgen María. ¿Cuáles son las advocaciones? Como les expliqué la vez pasada, son maneras de expresión que la Virgen María ha elegido para expresarse en este mundo. Y dependiendo de la advocación, se hace la petición. Entonces, tenemos varias advocaciones de la Virgen María. Y sabemos que las advocaciones tienen diferentes peticiones. Les voy a dar un ejemplo.
La Virgen de la Merced se pide mucho por la libertad, y no solamente de los presos, sino de aquellos que son presos en su mismo hogar, de aquellos que se sienten atados. Es que yo me quiero separar y no me puedo separar, no sé por qué. Entonces hay que pedir el auxilio de la Virgen María por medio de la Merced. Hay muchos que son presos en el alma aunque su cuerpo no esté preso. También tenemos la advocación de la Virgen de Fátima para poder pedir también por el mundo, por las necesidades de paz, pedir por la paz, Nuestra Señora de la Paz. Tenemos la Virgen del Carmelo, que se ha nombrado como la patrona de los conductores. Tenemos la Virgen de Guadalupe, que es la patrona de América. Tenemos la Virgen de las Candelas o la Candelaria. Tenemos la Virgen de Chiquinquirá, que es la patrona de Colombia, para los que no sabían. Esa es la patrona de Colombia. Entonces, tenemos varias advocaciones, y nosotros, pues ustedes que son interesados en el internet, pues vamos buscando las advocaciones, y dice, esta advocación es para pedir esto, para pedir aquello. Y en el tema de la oración ya les daré un poquito más de profundidad a las advocaciones de la Virgen, para que sepamos cómo pedir en el tema de la oración. También lo podemos hacer por medio de las novenas a las advocaciones de la Santísima Virgen María, la Virgen del Dolor, la Virgen del Rosario. Ya en las, como les digo, ya en la explicación de la oración, nos vamos a adentrar un poco en esas advocaciones para aprender a pedir bajo el amparo de la Virgen María en esas advocaciones. Pero ese ya es el tema de la oración. María entonces recibe siempre la petición de un hijo. Es el hecho de decir, Ave María Purísima, ilumíname, acompáñame y cúreme. Eso es pedir el auxilio de la mamá, de la madre en el cielo. No es tu mamá biológica, pero es tu madre en el cielo. Entonces tú le vas a decir, auxíliame, Madre Bella, en este momento, o ampárame. Recordemos que la Virgen María actúa con los ángeles. Ya tiene ángeles a su servicio. Y actúa inmediatamente y escucha por acción de Dios. Si le vamos a dar explicación, ¿cómo hace la Virgen María para escuchar a todo el mundo? Esa explicación no la vamos a poder dar, porque esto es una obra y una gracia de Dios. Pero es real y se da. Entonces, nosotros simplemente la invocamos, le pedimos, y la acción de nuestro ángel de la guarda es esa, llevar esa petición allí, al cielo. Y allí ella va a rogar por nosotros. Y tiene ángeles a su servicio. Y nos va a amparar y nos va a auxiliar en los momentos más difíciles. Por eso siempre tenemos que constantemente pedir el amparo de la Santísima Virgen María. Esa es la acción de la Virgen con los ángeles. Y recordemos que María está llena del Espíritu Santo. Al estar llena del Espíritu Santo, es acción de Dios en nosotros. Es acción de Dios de nosotros. Ahora, las apariciones de la Virgen. ¿Cómo puede ser que las apariciones de la Virgen? Las apariciones de la Virgen se dan por gracia de Dios. No es tampoco porque ella simplemente quiera, no. Es gracia de Dios. Es una bendición de Dios para los hombres. Enviar a la Santísima Virgen María a bendecir o a traer el mensaje del Padre. Por eso conocemos a la Virgen María de varias formas. También rezar con la Virgen María. Es bueno hacer el rosario y acompañarlo de la letanía de la Santísima Virgen María. Cuando nosotros hacemos las letanías de la Virgen María, encontramos los nombres que la Iglesia le da a la Santísima Virgen María. La llama Madre de la Esperanza, la llama Madre Purísima, la llama Madre Castísima, la llama Madre Intacta. Entonces ahí nos están describiendo lo que realmente es ella. La llama Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo.
madre del Creador. Y aquí hay un punto bueno, porque dicen, bueno, ¿cómo puede ser madre de Dios? Bueno, muy sencillo explicar eso. Explicar eso es tan sencillo. ¿Por qué? Porque para nadie, todo el mundo conoce que es madre de Jesús. Eso no lo puede dudar nadie. Si lo dudan, pues ya entonces está hablando de otras religiones y otras cosas muy diferentes a nuestra fe. Pero para nadie es un secreto y nadie puede negar que es madre de Jesús. Y si es madre de Jesús, también sabemos que Jesús no solamente es un hombre, que Jesús es Dios. Y entonces, como Jesús es Dios, María es madre de Dios. Así es de sencillo la explicación. María es madre de Dios en la persona de Cristo. Pero Cristo es Dios. Y como Cristo es Dios, María es madre de Dios. Eso no se puede dudar. Si usted duda de que María es madre de Dios, entonces duda de que Jesucristo es Dios. Y si duda de que Jesucristo es Dios, que hay personajes que lo dudan. He visto unas religiones extrañas que yo no sé ya para dónde van, los denominados o la denominación Testigos de Jehová, que ven a Cristo no como Dios, sino como un profeta de Dios. Hay que tener mucho cuidado con esa denominación, porque esa denominación anticatólica es una de las más protestantes que realmente no ven a Cristo como Dios, sino como si fuese un profeta diferente. Esa es la verdadera fe que ellos tienen. Y por eso es una de las movimientos sectarios más peligrosos. Ellos no van a creer que es madre de Dios porque no creen que Cristo es Dios, simplemente por eso. Pero nosotros sí creemos que Cristo es Dios, que Jesús es Dios, que la divinidad está en él, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y entonces, si él es Dios, María es madre de Dios. Por eso se le llama, y van a decir, madre del Creador. Sí, pero es que Jesucristo no es el Creador, pero es que no podemos dividir al Padre del Hijo y el Hijo del Espíritu. Cuando vemos el tema de la Trinidad lo van a entender un poquito más. La Trinidad no es tampoco tan difícil de entender. Lo que pasa es que muchas personas no quieren entenderla. Pero más adelante, en otra catequesis sobre la Trinidad, lo van a entender. Con la ayuda de Dios, que nos da el tiempo, estaremos también abarcando ese tema. Ahora, María es madre de Dios porque es madre de Cristo. Dice María, madre del Salvador. Entonces, mire que ahí ya está la madre, entonces madre de Dios creador y Dios salvador, ¿no? Lo que pasa es que es la misma acción. Es la misma acción de Dios. Dios como creador y Dios como salvador. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu son el mismo Dios. No se pueden separar. No son tres dioses diferentes, es uno solo. Pero también en la acción salvadora de Dios, allí está María, en la acción salvadora de Dios. Y dice, madre de la iglesia, lógicamente. Si la iglesia es Cristo, si la cabeza de la iglesia es Jesús, ella es madre de Jesús. Es lógico. Madre de la misericordia. Lógicamente que ella siempre pide que la miseria del hombre está en su corazón y en el corazón de Cristo. Eso significa misericordia. Madre prudentísima. Porque allí ya empezamos a notar las virtudes humanas. Ella es reflejo de las virtudes humanas, de la prudencia, que es la virtud más importante que puede alcanzar el hombre. Lo alcanza por sus medios, con la ayuda del Señor.
Por eso se le llama madre prudentísima, madre de todas las virtudes. Dice madre admirable, madre de la alabanza, digna y alabanza, madre poderosa. Y no es que realmente tenga poder por sí sola, sino que tiene el Espíritu Santo en ella. Y el Espíritu Santo, no se le olvide, es poder de Dios. Entonces, si ella tiene el Espíritu Santo, es una madre poderosa, es una virgen poderosa. También es una virgen misericordiosa porque abraza a sus hijos en el corazón de ella. Una virgen fiel siempre a Dios. Nunca ha renunciado a servir a Dios, ni a amar a Dios. Se le llama espejo de justicia, porque en el juicio particular, cuando damos los juicios particular y final, veremos cómo ella es el espejo de la justicia. Allí viene la otra virtud, la justicia. Trono de sabiduría. ¿Por qué se le llama trono de sabiduría? Porque ella encarna las peticiones humanas y las convierte sabiamente en peticiones reales hacia Dios. Por eso se le llama trono de sabiduría. Y además la sabiduría completa viene del Espíritu Santo. Y ella está llena del Espíritu Santo. Por eso es el trono de la sabiduría. Un trono es donde se asienta el rey. Donde se sienta el rey. Eso se llama trono. Y el Espíritu Santo permanece en ella. Por eso ella es el trono de la sabiduría. Causa de nuestra alegría. Porque la alegría es un fruto del Espíritu Santo. Ese fruto del Espíritu Santo es que nosotros nos gozamos en el Señor, nos gozamos en el Espíritu, podemos manifestar nuestros carismas. ¿Y por qué ella es causa de eso? Porque se manifestó en la primera ser en esta tierra en que se manifiesta eso, es en la Virgen María, por la acción del Espíritu Santo. Y gracias a su causa, y gracias a que ella aplasta la cabeza del demonio, gracias a esa causa nosotros gozamos de la alegría y de los frutos del Espíritu Santo. Ella es vaso espiritual, pero no un vaso cualquiera, no es un vaso de vidrio. Portadora del Espíritu Santo, portadora del Espíritu, constantemente. Por eso se le llama vaso espiritual. Se le llama vaso honorable. Y ella es digna de devoción. Y cada uno de esos títulos que le damos en las letanías de la Santísima Virgen María tienen su razón de ser y realmente son, porque eso es lo que la Virgen es. Por eso es bueno, cuando nosotros hacemos el rosario, por eso es muy bueno y muy aconsejable que también recemos las letanías a la Santísima Virgen María, porque también la estamos reconociendo tal y como es. También le damos a ella el puesto que se merece. También quiero hacer un pequeño paréntesis para que nosotros tampoco pensemos en los falsos profetas que quieren ser videntes de la Virgen María falsamente. Las apariciones de la Virgen María dan las características de llenar del Espíritu Santo a quien se le aparece. Y como ya lo dijimos antes, se le puede aparecer a quien quiera. Y como quiera, pues es determinación de Dios hacerlo. Pero quiero hacer un paréntesis porque hay muchas personas que sin conocer realmente a la Virgen se autodenominan videntes de María. Se autodenominan mensajeros de la Virgen María. Yo no estoy diciendo que no exista. Existen los mensajeros y existen los videntes de la Virgen, porque ella elegirá a quien quiera y cuando quiera. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Y para tener ese cuidado, nosotros debemos poner a prueba los videntes los supuestos videntes de la Virgen. Si la persona está llena del Espíritu Santo, tendrá que conocer, a pesar de que nunca estudie la iglesia, que nunca estudie realmente
los parámetros de la iglesia, debe conocerla como tal. Porque el Espíritu Santo es uno solo. Y si la persona está llena del Espíritu Santo, deberá conocer la iglesia y realmente sabrá explicar las escrituras, sin duda y claramente. Hay que poner a prueba a los videntes como lo hace la iglesia. Cuando llega alguien y dice, se me apareció la iglesia lo coloca a prueba. Porque se necesita saber si no mienten. Se necesita saber si realmente no están mintiendo. Hay muchas personas también que dicen, mire, es que en tal parte se aparece la Virgen y danza el sol. Le voy a hacer una pequeña explicación de la danza del sol. La danza del sol se hizo o fue una maravilla del Señor en la aparición de la Virgen de Fátima. Cuando la Virgen de Fátima venía apareciéndose a los tres pastorcitos varias veces, pero a lo último, la última aparición, era el 13 de mayo, el sol, ella habla a los tres pastorcitos, y el sol salía y entraba, es decir, se hacían unos anillos de luces al lado del sol, pero la danza del sol no son los anillos, la danza del sol era que el sol se ocultaba y volvía a salir. Era un movimiento completamente extraordinario que solamente se dio en Fátima. Entonces nosotros no podemos creer en aquellos falsos profetas donde dicen, danza el sol, está danzando el sol, porque le ven de pronto los anillos de luz. Los anillos de luz es un fenómeno natural y que se puede repetir en muchas partes del mundo de acuerdo al sistema y al calor y al sistema de las nubes. Ese no es la danza del sol, para que nosotros no nos confundamos. La verdadera danza del sol era que el sol se ocultaba y volvía a salir. Por eso era extraordinario. Por eso fue extraordinario en Fátima. Fuera de que se ocultaba, rodeado de varios anillos de diferentes colores, el sol. Pero los anillos de diferentes colores, como lo hicieron los investigadores de Fátima, dijeron que los anillos de varios colores no es un fenómeno extraordinario, porque es un fenómeno que se puede dar en cualquier parte del mundo, dependiendo si se dan las circunstancias para que esos anillos se formen. Así que esos anillos esos anillos que se hicieron en Fátima, los científicos, porque la iglesia investiga, no crea que es que dijeron, se apareció la Virgen y ya, no. ¿Qué pasó con el sol? Porque hay mucho testimonio de lo que pasó con el sol. Entonces se le llamó danza del sol porque danzaba, porque entraba y salía. Era por eso, no porque tuviera anillos luminosos alrededor. Entonces, muchas personas fabulosamente visitan un santuario, visitan un lugar donde esté la Virgen María o donde tengan una imagen de la Virgen María, miran el sol y le ven los anillos y entonces ¿está danzando el sol? No, no nos dejemos tampoco ilusionar así. Nosotros tenemos que tener una fe objetiva y una fe realmente basada en la realidad. La danza del sol no son anillos luminosos. La danza del sol es la entrada y el ocultamiento del sol. Es decir, salía el sol y se ocultaba y volvía a salir. Pero no en las nubes, sino que se oscurecía y volvía a iluminar. Eso se llamó un fenómeno extraordinario, sin explicación alguna científica. Por eso se llamó danza del sol. Un fenómeno que nunca más se ha repetido. Muy parecido a los eclipses. Se oscurece y vuelve y sale. Pero esto no era un eclipse, porque veían moverse el sol de posición, de oriente a occidente, mientras la Virgen estaba con los tres pastorcitos. Por eso, y solamente se pudo ver en ese lugar, en el resto del mundo no. Por eso se le llamó danza del sol. Quiero que les quede claro para que no estemos siempre creyendo en aquellas danzas del sol que se inventan muchos para poder llamar la atención en nombre de María.
No estoy diciendo que no vayan a haber videntes de la Virgen, pueden haberlos, pero hay que colocarlos a prueba, si realmente tienen el Espíritu Santo o no. ¿Cuántos pueden haber? La Virgen María puede aparecerse a muchos cuando quiere, y habrán muchos que guardarán el secreto, pero son personas que definitivamente deben quedar llenas del Espíritu Santo, y por eso se les llaman videntes, porque han visto de primera mano la acción de Dios en ellos, y porque conocen el Espíritu Santo. Puede haber muchos, y demás que hay muchos en la tierra, por la gracia de Dios. Pero nosotros tenemos que ser muy prudentes e investigar con prudencia si aquella persona que se dice ser vidente de la Virgen María realmente tiene el Espíritu Santo o no. Eso, ¿cómo comprobarlo? Más adelante en la oración, en el tema de la oración, vamos a ver los pasos de cómo saber si el Espíritu Santo da evidencia o no da evidencia en determinadas personas. Entonces, debemos tener en claro, uno, que debemos cumplir los mandatos del Señor para poder nosotros tener más, digámoslo así, de una manera más concreta, más cercanía con la Virgen María. Segundo, tener claridad que ella realmente es extraordinaria. Es extraordinaria. Ella no es una persona común y corriente. Ella es la mujer en el Génesis. Y recordamos la tarea que tuvo en el Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 15, de aplastar al demonio. Por eso María es la intercesora número 1 en contra de toda hechicería, en contra de toda brujería y cualquier acción demoníaca. Por eso la Virgen María realmente es nuestra protectora y nuestra madre. Ya en el tema de la oración también vamos a hablar del manto de la Virgen María. ¿Qué significa ese manto de la Virgen María? ¿Qué es lo que realmente significa y qué realmente es cuando pedimos el manto de la Virgen María? Que la Santísima Virgen María nos cubra realmente con su bendición, nos acompañe siempre, nos bendiga. Les recuerdo darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campana para que te lleguen los próximos videos de catequesis, bendiciones y jornada de oración en vivo.